Vamos a ver. Pues en la clase de ayer, una clase más que todo conceptual, donde dedujimos varias expresiones. Y pues bueno, nos centramos básicamente en el movimiento de las partículas, el movimiento de velocidad y aceleración que tienen las partículas. Encontramos que estas realizan un movimiento armónico simple de forma transversal debido al paso de la onda. También analizamos que, bueno, eso implica que la partícula o cada partícula en un instante dado va a tener un movimiento diferente. Aquí podemos ver en esta figura que hay partículas que se van moviendo hacia arriba, desacelerándose, otras se mueven para arriba, acelerándose, otras se están moviendo o están en los puntos de desplazamiento máximo, en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, cada punto de la cuerda tiene un movimiento diferente. Lo que sí sabemos es que el movimiento es un movimiento armónico simple. También, encontrando las derivadas espaciales de la función de onda, determinamos la ecuación de onda, la cual es una ecuación muy importante en la física y nos permite encontrar la siguiente expresión, que es la de la rapidez de una onda sinusoidal. Entonces, pues aquí lo que hicimos fue utilizar un poco de cálculo, la definición de las pendientes usando las derivadas, y pudimos encontrar que al final, al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, de la sumatoria de las fuerzas en Y para un punto dado, entonces, pues básicamente lo que encontrábamos era una función de onda, igual que la deducida anteriormente. Hicimos una comparación ahí entre las dos ecuaciones y eso me permitió, por lo tanto, encontrar una equivalencia entre la rapidez del pulso y dos parámetros importantes de la cuerda. Uno es la tensión y el otro es la densidad de masa. Entonces, con eso en mente, nosotros podemos hablar de dos tipos de problemas, decirlo así, dos tipos de problemas. Un problema en el cual nosotros vamos a tener una densidad lineal de masa constante y otro en el cual no va a ser constante. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, nosotros vamos a tener como consecuencia una velocidad del pulso diferente, una velocidad de pulso diferente. Okay. Entonces, lo que les estaba comentando era eso. A ver, si en principio, si la distribución de masa es uniforme, eso significa que si, aquí voy a hacer una pequeña gráfica, significa que si yo tomo 1 centímetro del cable o del alambre en algún lugar, la cuerda, en algún lugar, y tomo el mismo segmento en otro lugar, va a tener exactamente la misma masa. O sea, la masa está distribuida equitativamente en toda la cuerda. Ok, entonces la consecuencia de esto, directo, es que la densidad lineal de masa va a ser igual a la masa entre la longitud de un segmento, ¿no? Estoy pensando en esto, un segmento como este, que tiene una longitud de X y, y tiene una masa M. ¿Okay? Y eso va a ser igual a la masa total entre la longitud total. Entonces hay una distribución equitativa, ¿no? Por lo tanto,
Esta será la longitud total y además la cuerda va a tener una masa. Entonces eso quiere decir que la densidad lineal de masa es una constante. No cambia en cualquier sitio que nosotros la midamos de la cuerda. Y la consecuencia directa de esto es que un pulso o una onda viaja a velocidad constante en la cuerda, en el alambre, cualquier. Entonces, esa es la consecuencia directa. La velocidad es constante. Es decir, puedo aplicar la ecuación clásica de velocidad, distancia por unidad de tiempo. Ok. Ahora, si la distribución no es uniforme, si la distribución de masa no es uniforme, entonces, en este caso uniforme, no es uniforme, entonces la figura podría representarse de esta manera. Podría decir que un extremo del alambre es más, más ancho que el otro, ¿no? Es decir, hay más masa en un extremo que en otro. Por lo tanto, si yo tomo un segmento, igual que en el caso anterior, entonces este va a tener un delta X que si yo mido ese mismo delta de X en otro lugar, no va a tener la misma masa. Por lo tanto, entonces ya el mu no va a ser una constante. Entonces, de nuevo, la consecuencia, como les digo, la consecuencia directa es que mu ahora se define como la derivada de m con respecto a x. Y no es constante. No es constante. Es decir, si yo calculo el total, no me va a dar el mismo valor que el que acabo de encontrar. No es constante. Y entonces, sacando la misma conclusión que en el caso anterior, una onda no viaja a velocidad constante en la cuerda. Por lo tanto, la velocidad se tiene que calcular como la derivada de x con respecto a t. Esas son las dos diferencias. Nosotros en la clase vamos a explorar los dos tipos. Los dos tipos. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que cuando no se especifique lo contrario, la densidad lineal de masa es. Entonces, a menos que en el problema nos digan directamente que la densidad lineal de masa es uniforme, y en ese caso nos tienen que dar una ecuación de cómo varía la densidad lineal de masa con respecto a la posición. Nos tienen que dar una ecuación. Entonces, en ese caso es bastante evidente que lo que tengo que hacer es el segundo caso, ¿no? Entonces, la velocidad de un pulso no va a ser constante, sino que vamos a tener lo que en el curso de física anterior llamábamos la velocidad instantánea, que es la derivada de x con respecto a t. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un problema donde vamos a considerar precisamente esta situación de uniformidad, ¿no?
Ok, entonces vamos a ver, es un problema del Resnick. Este problema es el 1919, es para su referencia en el Resnick. El movimiento ondulatorio está en el capítulo 19, ¿no? Entonces este problema es el problema 19-19. Muy bien, entonces lo que este ejercicio me dice es que si yo tengo un alambre de 10.3 metros, entonces, y tiene una masa de 97.8 gramos, a ver, tengo la longitud, tengo su masa. Ojo, estos son los valores totales de la masa y de la longitud. Entonces, vamos a leer el problema completo para darnos cuenta de que como no nos especifican que la densidad lineal de masa no es uniforme, entonces vamos a asumir automáticamente que es uniforme. Se estira bajo una tensión de 248 newtons si se generan dos pulsaciones separadas en tiempo por 29.6 milisegundos, una en cada extremo del alambre. Pregunta, ¿en dónde se encuentran las pulsaciones? Entonces, no hay ningún motivo, no hay ningún indicio en el enunciado que nos diga que la densidad lineal de masa no es uniforme. Entonces, como vi anteriormente, si la distribución de masa es uniforme, entonces mu se puede calcular como la masa total entre la longitud total. Y eso numéricamente es igual a que yo calcule localmente en cualquier punto del alambre o de la cuerda la densidad lineal de masa. Entonces, así es que vamos a proceder. Ese va a ser nuestro primer paso. Encontrar la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa, por tanto, es la masa total entre la longitud total. Entonces, este es el caso uniforme, recuerden. Uniforme. Y entonces, por lo tanto, vamos a sustituir. Son 97.8 por 10 a la menos 3 kilogramos, la masa total, entre los 10.3 metros de la longitud total. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 9.50 por 10 a la menos 3 me da a mí. Muy bien. 9.50 por 10 a la menos 3. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, eso da. Confirmo. Muy bien. Sí. Entonces ya tengo la densidad lineal de masa. Bueno, eso solo era para ejemplificar el caso anterior. Ahora vamos a ver qué premisa voy a usar para resolver el problema. Bueno, yo tengo una cuerda. Vamos a dibujar la cuerda. Es una cuerda o un alambre de forma horizontal que tiene una longitud de 10.3 metros. ¿Sí? Ok, entonces me dice que, dar otro color aquí, me dice que desde este extremo se lanza un pulso, le voy a llamar a este pulso el número 1, y desde el otro extremo se lanza un pulso. No hay ninguna información de los pulsos, pero precisamente esa es la gran ventaja de la nueva ecuación que acabamos de deducir para la rapidez, la cual
no depende de las características del pulso, sino que solo depende de las características de la cuerda. Entonces se lanza un pulso hacia adelante, en este caso hacia la derecha, que viaja con una velocidad V1, y este que viaja con una velocidad V2. Muy bien. Entonces, lo que va a suceder, bueno, no se lanzan al mismo tiempo, es importante verlo, ¿no? El enunciado me dice que se generan dos pulsaciones separadas en tiempo, 29.6 milisegundos, una en cada extremo del alambre. O sea, no hay ninguna forma de saber cuál se lanza primero, la de la izquierda, la de la derecha. Entonces, pues uno lo asume y el resultado va a ser exactamente igual a que hubiera asumido lo contrario. Entonces, yo voy a asumir que el pulso que se lanza primero es el de la primera cuerda, el pulso número 1. Y después, 29.6 milisegundos después, se lanza el segundo. Entonces, si los pulsos viajan, uno para la izquierda y el otro para la derecha, va a llegar un punto donde estos se encuentran. Vamos a decir aquí. Entonces, en el caso del pulso 1, va a haber viajado una distancia x1, y en el pulso 2 va a haber viajado una distancia x2 hasta el punto de encuentro. Ahora, ¿cómo la cuerda, la densidad, la distribución de masa de la cuerda es constante? Entonces vamos a ponerlo por acá. Como mu es constante, entonces la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y es igual a una velocidad. Es decir, los dos pulsos van a viajar a una misma velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es, recordemos, la raíz cuadrada de F entre mu. F entre mu. Y la tensión en cualquier punto de la cuerda es la misma. Y la densidad lineal de masa en cualquier punto de la cuerda es la misma. Entonces, ambos viajan a la misma velocidad. Si ambos pulsos viajan a la misma velocidad y hubiesen sido lanzados al mismo tiempo, entonces se encontrarían exactamente en el centro de la cuerda, porque van a viajar una misma distancia, porque habrán recorrido el mismo tiempo, habrá transcurrido el mismo tiempo. Pero como hay un desfase, es decir, primero se lanza el pulso 1 y después se lanza el pulso 2, entonces pues cada uno va a viajar una distancia diferente. Entonces eso es lo que sigue, calcular la velocidad y después plantear las ecuaciones de movimiento de cinemática, para encontrar ese punto donde ellos se encuentran. Muy bien, entonces vamos a sustituir en la ecuación de la velocidad. La tensión me dicen que es de 248 newtons y la densidad lineal de masa 97.8 por 10 a la menos 3 kilogramos. No, perdón, esta es la masa. La densidad lineal de masa 9.5. 9.5, perdón. 9.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Okay, con eso encontramos la velocidad. A mí me dio redondeado 162. A ver, a ustedes, ¿cuánto les da? También. Sí, eso da. 162 metros por segundo. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra velocidad
aquí ya tenemos nuestra velocidad y ahora lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación de movimiento de los pulsos. Entonces, en el caso del pulso 1, este va a recorrer una distancia X, le voy a llamar X1, y según la cinemática, esto es igual a X sub 0 más la velocidad inicial en X por el tiempo, que es constante, pues, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces aquí voy a considerar varias cosas. Esto es 0, tomando de referencia ese punto, el punto donde sale el pulso 1. En el caso de la velocidad inicial, esta es constante, así que no es la misma velocidad en todo punto. Y este término es 0, pues porque la velocidad es constante, así que no hay aceleración. Entonces esto solo me va a dar la velocidad que acabo de calcular por un tiempo. Ok, ahora, en el caso del tiempo, tengo que tomar en cuenta algo. Que el pulso 1 va a viajar en la cuerda mucho más tiempo que el pulso 2, porque el pulso 1 se lanza, pensémoslo así, se lanza, transcurre un tiempo igual a 29.6 milisegundos y en ese momento se lanza el siguiente. Entonces, después de haber pasado esos 29.6 milisegundos, los dos pulsos van a viajar un mismo tiempo. Entonces, quiero plantearlo aquí en forma de ecuación. Entonces, quiere decir que aquí, al tiempo del pulso 1, le hace falta un poquito más, que es el delta t, de desfase, por decirlo así, que hay entre uno y el otro. Es decir, el pulso 1 tiene que viajar más distancia por la cuerda que el pulso 2. Entonces, en el caso del pulso 2, va a ser lo mismo, no, va a ser X2, solamente que para este nada más va a ser así. Entonces, vamos a ver, ¿están de acuerdo con estas ecuaciones? ¿Entienden por qué al pulso 1 le agregué un delta t y no se lo puse al pulso 2? Puede mencionarlo de nuevo, Lee. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Se lanza el pulso 1. Después de que transcurrieron 29.6 milisegundos, o sea, ese delta t que estoy considerando ahí, se lanza el pulso 2. Voy a tratar de hacerlo aquí como un gráfico de tiempo, por decirlo así. Okay. Entonces, se lanza el pulso 1, sale de aquí. Cuando ha recorrido un tiempo igual a delta t, en ese momento, lanza el 2. Aquí está el 1, aquí está el 2. Entonces, se lanza primero el 1. Cuando el pulso 1 ha viajado 29.6 milisegundos, se lanza el 2. Entonces, que es justamente en este momento. Y después por aquí, voy a poner el punto de encuentro. Y luego aquí, en este segmento, ambos viajan el mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? De nuevo, se lanza el pulso 1, transcurre un tiempo delta t, se lanza el 2, y desde que se lanza el 2 y el punto actual donde está el pulso 1, ambos recorren una distancia en un mismo tiempo porque van a la misma velocidad. No sé si con este diagrama es un poco más explícito eso. Sí, sí, ahí sí, queda más entendible.
Y es lo lógico, ¿no? Pues el pulso 1 tiene que viajar más distancia que el pulso 2 porque fue el primero que se lanzó. Ok, entonces tengo dos ecuaciones ahí, pero tengo 3 incógnitas. De esas dos ecuaciones solo conozco delta t y la velocidad. No conozco x1, no conozco x2, ni conozco el tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es plantear una tercera ecuación que me va a permitir resolver el sistema. La tercera ecuación es la longitud de la cuerda. Esa longitud sería que x1 más x2 tiene que ser igual al L total de la cuerda. Si lo vamos a dejar. Al L total de la cuerda. Bueno, entonces lo que puedo hacer es sustituir x1 de la ecuación primera y x2 de la segunda ecuación en esta tercera, y eso va a permitir que yo me deshaga de dos incógnitas y que solo me quede una incógnita. Voy a sustituirla. Entonces aquí tendría velocidad es velocidad por t más delta t, esa sería x1, y x2 sería velocidad por t, igual a longitud total. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a despejar de esta ecuación para el tiempo, voy a despejar esta ecuación para el tiempo, y después lo voy a sustituir en cualquiera de las otras, en la x1 o la x2. Cualquiera de las dos es una respuesta válida, porque no me da ningún sistema de referencia, solo dice en dónde se encuentran las pulsaciones. Entonces, si yo encuentro x1, puedo decir, se encontraron a tantos metros medido desde la izquierda, algo así. Ok, entonces, si esta es una ecuación lineal, voy a simplificarla. Puedo sumar el primer término con el tercero. Entonces me va a quedar 2 veces la velocidad por el tiempo, más la velocidad por el delta t, es igual al L total. Y de aquí puedo despejar para el tiempo. Me va a quedar tiempo igual al L total menos velocidad por delta t entre 2 veces la velocidad. 2 veces la velocidad. Ok, voy a sustituir los datos entonces para encontrar el tiempo t. Sería 10.3, que es la longitud total de la cuerda, menos 162 metros por segundo, por 29.6 por 10 a la menos 3 segundos, que es como el tiempo de desfase que hay entre ellos. 2 por la velocidad, que es 162 metros por segundo. Muy bien. A mí eso me dio 0.017 segundos. A ver si me lo confirmo. ¿Sí lo sabes? Sí, eso. Ok. Entonces, hay que entender qué es lo que acabo de encontrar. Lo que acabo de encontrar, según mi gráfico de tiempos anteriores, es el tiempo que ha transcurrido desde que se lanzó el segundo pulso hasta el punto de encuentro. El tiempo que, o lo puede ver de otra manera, es no, esa es la mejor, no nos compliquemos más, no nos compliquemos. El tiempo que ha pasado desde que se lanzó el segundo pulso hasta el punto. Entonces, pues lo voy a sustituir en una de las ecuaciones. Voy a sustituirlo en x1. Entonces, x1 es igual a la velocidad, que son 162
metros por segundo por, sería el tiempo 0.017 segundos más los 29.6 por 10 a la menos 3 segundos de desfase que hay entre. ¿Cuánto da eso? 7.55 metros. Correcto, 7.55. Y pues bueno, lo lógico es que el complemento de eso es lo que va a recorrer el otro pulso, ¿verdad? Que son 2.75 metros. Pero bueno, no es necesario dar las dos respuestas, porque como les digo, solo me piden que dónde se encuentran. Entonces yo puedo decir, el punto de encuentro fue a 2.55 metros medido desde la izquierda, o medido desde donde se lanzó el pulso 1. Pero igual, tampoco esa no es una respuesta general, porque que uno sea el 1 y el otro sea el 2, y que el 1 haya salido de la izquierda y que el 2 haya salido de la derecha, pues es algo, una elección personal. Entonces, realmente, que con que usted dé la distancia, pues está bien. Se sobreentiende que puede ser medido de un extremo o del otro. Ok, vamos a ver, ¿quedó claro el problema? Lick, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. En las velocidades que dice V1 es igual a V2, ¿por qué en magnitud son iguales, verdad? Porque van en sentido contrario. Sí, claro, en magnitud, ¿no? Lo que pasa que, por eso a mí siempre me gusta, como les dije en la clase anterior, siempre me gusta decirle a, así precisamente, la rapidez de la onda, ¿no? Porque, pues, no importa en qué dirección va. Bueno, sí importa, pues, pero por lo menos en estos casos, no importa si V1 va hacia la izquierda, hacia la derecha, tienen el mismo valor. Ya se sabe que la velocidad es constante. Ahora, en el caso de las partículas, ahí sí es mejor utilizar eh, el término correcto, que es velocidad. O sea, no puede hablar de rapidez, porque en ese caso sí hay una dirección, hacia arriba o hacia abajo, está cambiando de un punto a otro. Pero el hecho de que sean iguales, obviamente es porque son iguales en magnitud, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el hecho de que están en una misma cuerda. Entonces, lo que esta ecuación me está diciendo es, eh, cualquier pulso que usted lance por la cuerda va a tener la misma velocidad, cualquiera. Obviamente, pues, depende de dónde lo lanzó, si lo lanzó o si provocó la perturbación en la izquierda, va a viajar hacia la derecha y viceversa, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice la ecuación. Si la distribución de masa es uniforme, entonces la velocidad es constante. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente en un caso real? En un caso real, bueno, primero, por ejemplo, si yo voy y le pego un golpe al tendedero de mi patio, entonces, pues esa perturbación va a viajar, pero va a viajar en dos direcciones, pues, porque no es una perturbación exactamente transversal como la que nosotros vemos aquí. No es exactamente transversal. Entonces, en ese caso, si usted va y lo golpea, entonces usted ve que se mueve en las dos direcciones. En las dos direcciones. Por lo mismo, precisamente, por la forma en la que la perturbación fue hecha. Luego hay otro detalle. Bueno, puedo considerar que la mayoría de los alambres, de los cables o cuerdas que se puedan utilizar para un tendedero, usualmente tienen una distribución de masa uniforme. Ahora, lo que probablemente no sea tan uniforme es el tema de la tensión, porque probablemente, bueno, lo que pasa con estos cuando uno cuelga algo es que se estiran, ¿no? Se estiran. Entonces, va a depender de eso también, qué tan tensado esté. Y la otra, que también está el efecto de la resistencia del aire.
Entonces, la resistencia del aire eventualmente hace que los pulsos se vayan disminuyendo en su amplitud y eventualmente desaparezcan. Pero bueno, en este caso en el que estamos nosotros, eso son iguales. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Estamos bien? Listo, entonces, bueno, me quedan 15 minutos. Voy a tratar de hacer, por lo menos, iniciar el siguiente tema, que el siguiente tema tiene que ver con la energía, y es la energía del movimiento ondulatorio. Ok, entonces, nosotros vimos que si teníamos una cuerda que tenía una determinada inclinación o curvatura, entonces nosotros podemos en un punto dado dibujar la fuerza de tensión a la que está sometido ese segmento. Entonces, aquí tendríamos un F1Y, y del otro lado pues tendríamos el F1X, como la figura que hicimos en la clase anterior. Bueno, vamos a omitir ese 1 y vamos a hablar de que representa realmente cualquier punto. Nosotros dijimos que la fuerza Fy, quitándole el subíndice 1, entonces esta era igual a menos F por la derivada parcial de Y con respecto a X. Entonces ahí hicimos una comparación entre lo que podía representar la pendiente utilizando las componentes de la fuerza y la definición de la derivada, donde prácticamente esto viene, este segundo término de la derivada, viene a representar eso. Una pendiente de la recta tangente al punto, o sea, me va a dar la curvatura. Muy bien, entonces nosotros tenemos esa fuerza. Esa fuerza en cualquier punto es igual, recordemos que es igual a la masa por la aceleración. O sea, esta fuerza transversal es la fuerza que provoca precisamente el movimiento en las partículas. O sea, esa vendría a ser como la especie de fuerza restauradora en el movimiento armónico simple que tienen las partículas. Entonces, lo que va a suceder en el caso de la cuerda es que para que la onda viaje una distancia, tiene que haber una transmisión de energía. O sea, es decir, un segmento de la cuerda le tiene que transmitir energía al otro, y este al otro, y así sucesivamente. O dicho de otra manera, es un segmento, o esa fuerza realiza un trabajo sobre el segmento, y ese trabajo se traduce en movimiento o en transferencia de energía. Entonces, esa fuerza que tengo yo ahí va a realizar un trabajo. Y ese trabajo, si yo lo divido entre el tiempo, pues me puede dar cuál es la potencia que sería la energía por unidad de tiempo que se está transfiriendo en ese punto. Entonces, nosotros tenemos una ecuación de potencia que es la más utilizada, pero hoy me interesa usar la segunda versión, que es la que tiene que ver con la fuerza y la velocidad. Recuerde que la potencia es el producto de una fuerza por una velocidad. Entonces, en este caso, la potencia va a ser el producto de la fuerza transversal por la velocidad transversal que va a tener la partícula debido a esa fuerza.
Muy bien. Entonces, nosotros vamos a sustituir precisamente lo que acabamos de encontrar. Fy sería menos F por la parcial de Y con respecto a X, y luego va multiplicado por la velocidad en Y, que era la parcial de Y con respecto a T. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos expresiones para esas cantidades. La derivada de Y con respecto a X, habíamos encontrado ayer que era menos K por A por el seno de Kx menos omega T. Voy a poner aquí abajo. Después sigue la derivada con respecto al tiempo. Esta era más omega por A seno de Kx menos omega T. Muy bien, entonces quiere decir, por lo tanto, que la potencia va a ser, cancelo los signos, ahí menos, va a quedar la tensión F por el número de onda, por omega, por la amplitud al cuadrado, por el seno al cuadrado de Kx menos omega T. Muy bien, entonces aquí voy a hacer una sustitución. Voy a poner aquí al par dos ecuaciones que voy a emplear para simplificar esto. Recordar que la velocidad es igual a omega entre K. La frecuencia angular entre el número de onda, pero que también la velocidad es la raíz de F entre mu. Muy bien, entonces voy a sustituir en esta ecuación. Primero voy a sustituir el número de onda. El número de onda lo voy a despejar de la primera ecuación en rojo. Si despejo para el número de onda, me queda omega sobre la velocidad. Queda omega sobre la velocidad. Luego me queda omega aquí, a cuadrado, seno cuadrado de Kx menos omega t. Y finalmente voy a sustituir la velocidad usando la raíz cuadrada. Entonces, si se fijan, tengo omega entre b, o sea, 1 entre b. 1 entre b sería el recíproco de la raíz cuadrada. Que sería f por mu sobre f. Luego voy a tener omega cuadrado, a cuadrado, seno cuadrado de kx menos omega t. Y luego, finalmente, tengo que, si divido f entre la raíz de f, pues me va a quedar la raíz de f en el numerador. Entonces, la potencia en un punto dado y para un tiempo dado es la raíz de f por mu omega cuadrado a cuadrado seno cuadrado de kx menos omega. Y esa es la ecuación final de la potencia. Ok, ¿qué me da? Bueno, lo que me da es cuál es la tasa a la cual la energía se está transfiriendo en el punto X a un tiempo dado. Entonces, en cada punto va a haber una potencia, ¿verdad? Porque todo depende de cuál sea volviendo otra vez aquí a las ecuaciones iniciales, todo va a depender de cuál sea la fuerza transversal a la cual está sometida el punto de la cuerda, porque recuerde que el segmento de la cuerda puede estar en diferentes posiciones, como lo vimos, a ver, aquí. Entonces, aquí tengo 4 puntos marcados en esa gráfica. Entonces, el punto 1 no está sometido exactamente a la misma fuerza transversal que el punto 2. O sea, en otras palabras, la aceleración del punto 1 no es la misma que la del 2. En el caso del punto 3 y el punto 4 están sometidos a la máxima aceleración, por lo tanto están sometidos a la mayor fuerza transversal. Entonces, dependiendo de la fuerza, eso es lo que me dice la ecuación,
dependiendo de cuál es la fuerza transversal, así va a ser la potencia. Entonces, entre más grande es la fuerza a la que está sometido el punto, entonces más grande es la energía por unidad de tiempo que está transmitiendo. Bueno, entonces, esa es la ecuación a la que quería llegar. Solamente quiero hacer un par de simplificaciones para terminar. Puedo encontrar que P es igual a un P máximo si el seno al cuadrado toma su máximo valor. Y el máximo valor que puede tomar el seno al cuadrado es 1. Recuerde que el seno oscila entre valores de más 1 y menos 1. Pero como está elevado al cuadrado, entonces siempre va a ser 1 positivo. Por lo tanto, entonces eso me va a dejar una ecuación más sencilla si yo quiero calcular la potencia máxima. Esa potencia máxima ocurre cuando una partícula está en una cresta. Cuando una partícula está en una cresta, tiene su máxima potencia. Ojo con esas cosas, ojo con esos detalles. A veces muchos estudiantes tienden a sentirse aburridos cuando estamos hablando de teoría y prestan mucha atención cuando estamos hablando de problemas. Pero si usted quiere que le vaya bien en los controles de lectura, en las preguntas conceptuales del examen, tiene que prestar atención a estas deducciones porque aquí es donde se dicen muchas cosas que son las preguntas que se hacen en el examen. Bien, la potencia máxima entonces va a ser, no, un medio va más adelante. Potencia máxima entonces va a ser solo la constante que multiplica el seno cuadrado, que será la raíz de f por mu omega cuadrado por a. Entonces, esta es la potencia máxima. Como les dije, es la que ocurre en las crestas, pero muchas veces nosotros estamos interesados en una potencia media o una potencia promedio. Esa potencia media, pues va a ser la mitad de la potencia máxima. Esa potencia, entonces será un medio de la raíz de la tensión por la densidad lineal de masa por omega por a. Esa es la ecuación que nos va a interesar mayormente en los problemas, calcular la potencia. Normalmente no lo particularizamos para cualquier punto porque, bueno, eso implicaría trabajar con esta ecuación de arriba, que es una ecuación en dos variables. Mejor preferimos trabajar con la máxima o la media porque son valores constantes. Así que normalmente uno pues tiene que calcular la densidad lineal de masa, hay que ver si la distribución es uniforme, y si la distribución es uniforme, entonces la potencia media es una constante, y a partir de otros datos de la onda, usted puede encontrar pues ese valor de potencia. Entonces, repito, la potencia media es la tasa de transferencia de energía promedio que se da en la cuerda. Ahora, esa solo es como una especie de simplificación, porque lo correcto es esto. La potencia es una función de la posición en X, perdón, aquí tengo XY, le puse, sí, aquí he cometido un error en todas estas ecuaciones. Depende de X y depende del tiempo, no de Y. Hay que corregir ahí. Hay que corregir. Entonces aquí va el tiempo, igual que acá. Es el tiempo. Entonces, repito, la potencia es una función de la posición en X de la cuerda y el tiempo que ha transcurrido, porque dependiendo del tiempo que ha transcurrido, así pues puede estar una partícula en un nodo
o en una cresta, en un valle o cualquier otro. Uf, qué terriblemente lento está esto. No sé qué le pasa a la aplicación. Está trabando mucho. Muy bien. Bueno. Y aquí también. Aquí también es una función del tiempo. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la llamada. ¿Quedó claro? Lick, ¿puedes repetir lo de la potencia media? Es la tasa de... La potencia media es la tasa a la que se transfiere la energía por unidad de tiempo en la onda, en promedio, porque les estoy diciendo que realmente la tasa a la cual se transfiere la energía depende del punto, porque depende de cuál sea el movimiento transversal que está teniendo la partícula. Entonces, si a usted le dicen cuál es la potencia del punto X igual a 1 centímetro en el tiempo igual a 1 segundo, entonces ahí no puede usar la media, sino que tiene que usar la fórmula general. Le aparece el seno al cuadrado. ¿Sí? Pero si le preguntan la media o la máxima, entonces esas son constantes y esas no son particulares para un punto dado. Ok, muchas gracias, Lick. Listo. ¿Alguien más? Bueno, antes de que cierre la llamada, desde que se salgan todos, les recuerdo, como les había mencionado la semana pasada, que este viernes también vamos a tener clase. No va a ser todos los viernes, solo van a ser en ocasiones que lo ameriten, ¿no? Este viernes vamos a tener clase porque mi objetivo es terminar el contenido para el viernes. O sea, prácticamente solo nos quedan 2 secciones del capítulo. Mi objetivo es terminar el contenido el viernes, así con problemitas como este o problemitas de objetivos mínimos, y que se vayan para la semana morazánica con el temario concluido. Y que el lunes y el martes, después de semana morazánica, previo al examen, pues tengamos repaso esos días. Vamos a hacer problemas de objetivos avanzados, vamos a contestar preguntas que surjan de la tarea o curiosidades que ustedes tengan, alguna duda que les haya quedado por ahí. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, para que lo agenden ahí, que el viernes también vamos a tener la clase. Ok, bueno, entonces aquí lo dejamos hoy. Nos encontramos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Muchas gracias, Lick. Nos vemos. Feliz día, Lick. Nos vemos. Feliz día.